Hay pocas historias de naciones que empezaran con tantísima promesa y se desmoronaran tan rápido. Hoy vamos a meternos de lleno en las turbulentas primeras décadas de México, una época de sueños imperiales, de un caos político brutal y de consecuencias que, literalmente, redibujaron el mapa de Norteamérica para siempre. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es el centro de lo que vamos a contar hoy. La historia de cómo una de las naciones más grandes del mundo en su nacimiento acabó partida por la mitad en apenas 30 años. Es la historia de una crisis constante que se lo comió todo desde dentro. Bueno, pues vámonos a 1821. Después de una década de guerras, se firman los Tratados de Córdoba. El 27 de septiembre, el ejército trigarante, que era el ejército de las tres garantías, religión, independencia y unión, entra por todo lo alto en la Ciudad de México. La independencia, por fin, era una realidad. Pero claro, detrás de toda esa celebración, la cruda realidad era otra, mucho más desoladora. 10 años de guerra habían dejado al país completamente estancado en lo económico y, lo que es peor, fracturado. Había una lucha interna feroz entre facciones políticas que tenían visiones totalmente opuestas para la nueva nación. Y ante todo este caos, ¿cuál fue la primera solución que se puso sobre la mesa? Pues, aunque suene raro, no fue una república. No. Fue un imperio. Se decidió que lo mejor era establecer una monarquía constitucional. ¿Y a quién eligieron como emperador? Pues al héroe de la independencia, a Agustín de Iturbide. Parecía lógico, ¿no? Pues su reinado fue, ¿para qué nos vamos a engañar?, un auténtico desastre. Gestionó fatal la economía, agravando la crisis, y cuando el Congreso, que al fin y al cabo era la voz del pueblo, empezó a criticarle, su respuesta fue un golpe de autoritarismo en toda regla. Lo disolvió. Y esa fue la chispa que lo incendió todo. Y aquí entra en escena un personaje que va a definir las siguientes décadas. Quédense con este nombre: Antonio López de Santa Anna. Este general se levanta en armas contra el emperador y exige que se reinstaure el Congreso. El primer imperio mexicano, con todo su boato, no llegó a durar ni un año. Vale, el experimento del imperio sale fatal, así que la idea de la monarquía se destierra, al menos de momento, y los líderes se decantan por una república. ¿El problema? Que nadie se ponía de acuerdo sobre qué tipo de república querían para México. El país se partió en dos. Y este es el conflicto que va a paralizar a México durante décadas. Por un lado estaban los federalistas, de corte liberal, que querían un modelo parecido al de Estados Unidos, con estados autónomos. Y en la otra esquina, los centralistas, los conservadores, que lo que querían era mantener un poder fuerte y centralizado en la capital, muy al estilo del antiguo virreinato. En este primer asalto ganaron los federalistas. En 1824 se promulgó la primera constitución del país, que era de carácter liberal. Se estableció la República Federal y Guadalupe Victoria fue elegido como el primer presidente de la historia de México. Parecía que, por fin, las cosas iban a calmarse. Pero esa estabilidad fue solo un espejismo. La lucha entre las dos facciones siguió a muerte y de todo ese caos emergió una figura que lo iba a dominar absolutamente todo: Antonio López de Santa Anna. Y con él pasamos de una república a, en la práctica, una dictadura que iba y venía. Fijaos bien en este número: 11. Santa Anna ocupó la presidencia 11 veces en un periodo de solo 21 años. Ojo, no es que estuviera en el poder de forma continua, no, es que entraba, salía, volvía a entrar. Una auténtica locura que nos da una idea del nivel de inestabilidad política que vivía el país. El punto de inflexión, el momento en que todo salta por los aires, llega en 1835. Santa Anna y los centralistas por fin imponen su visión y promulgan una nueva constitución, conocida como las 7 leyes, que básicamente desmantela por completo el sistema federal. La primera república, bueno, ya era historia. Este nuevo régimen concentraba todo, absolutamente todo el poder en el presidente. Los estados perdieron toda su autonomía y las libertades se restringieron. Y para financiar todo esto, Santa Anna llegó a un punto casi surrealista. Se crearon impuestos por el número de puertas que tenías en casa, por las ventanas e incluso por tener perros, así como suena. Y claro, todo este caos interno tenía que tener consecuencias fuera. Y vaya si las tuvo. La inestabilidad de dentro provocó que el país, literalmente, empezara a encogerse en el mapa. Miremos un momento esta cronología. Es que es tremendo. En menos de 20 años, el país se enfrenta a una rebelión interna, a una intervención francesa, a una guerra a gran escala contra su vecino del norte y, para rematar, acaba vendiendo otro trozo de su territorio. Una catástrofe detrás de otra. A ver, es que esto es fundamental para entenderlo todo. La independencia de Texas en 1836 no salió de la nada. Fue una consecuencia directa del giro de México hacia el centralismo. Los colonos tejanos, que muchos eran estadounidenses, se rebelaron porque no estaban dispuestos a perder la autonomía que les daba el sistema federal.
Una década después, con Texas ya anexionado por Estados Unidos, llegó el siguiente golpe. La idea del destino manifiesto de los estadounidenses, esa creencia de que tenían derecho a expandirse, provocó la guerra. Y un México, debilitado, dividido, pues poco o nada pudo hacer. La guerra terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue una paz totalmente humillante. Más de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de la escala, es como si de repente España perdiera casi 5 veces su propio tamaño. Territorios que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de otros estados. La pérdida fue, sencillamente, colosal. Y cuando parecía que no se podía caer más bajo, llegó el golpe de gracia en 1853. Para conseguir dinero rápido, Santa Anna cogió y vendió otro trozo de tierra, la Mesilla, a Estados Unidos. Este acto fue visto por muchísima gente como la traición definitiva. La suma de todas estas pérdidas, con la venta de la Mesilla como colofón, provocó lo inevitable, una ola de indignación nacional. La sensación era unánime. Sus líderes les habían fallado de la forma más estrepitosa posible. Y toda esa ira se canalizó en una nueva revolución, la Revolución de Ayutla. Un movimiento que, esta vez sí, tuvo éxito y consiguió derrocar a Santa Anna de forma definitiva. Se ponía fin a su era y se abría un capítulo completamente nuevo en la historia de México, el de la reforma liberal. Y acabamos con esta pregunta que da para pensar, porque las decisiones y el caos de aquellos 30 y pocos años no solo definieron el futuro de México, sino que moldearon el ascenso de Estados Unidos como una potencia continental y, en definitiva, el mundo que conocemos hoy. Es una historia de lo que pudo ser, y simplemente no fue.